queridos estudiantes, soy la profe Brenda de Ética. La idea de esta grabación es que no pierdan el hilo de las clases que deberíamos estar teniendo ante la contingencia nacional del COVID-19. La idea es que se mantengan en casa, que tengan los resguardos necesarios con el lavado de manos, que si viven con población de riesgo, estos son adultos mayores, especialmente adultos mayores de 65 años crónicos, que sean muy cautelosos, insisto, que no salgan de casa, los contagios siguen aumentando, si bien la mortalidad no es grave, para nuestros adultos puede ser un riesgo importante considerando que el sistema de salud no va a dar abasto en su momento o ya no está dando abasto. Ya la idea es tener la alarma pero no alarmarse. Bueno, y nosotros la idea es que podamos seguir teniendo clases, por eso se crearon estos grupos de Facebook por curso y mi idea es subirle los videos de los Power y actividades que deberíamos ir haciendo semanalmente en esta asignatura de ética profesional. Ya, bueno, la semana antepasada comenzamos con lo que es la ética profesional, y luego comenzamos a ver lo de la empatía y a trabajar en el tríptico. ¿Lo recuerdan? Los temas del tríptico. Entonces, la idea es que ustedes puedan hacer un resumen personal de qué es la ética, qué es la ética profesional, qué es el objetar de conciencia, cuáles son los temas de debate ético que conoces, que son los que vimos en clase y dividimos en parejas para hacer los trípticos. Obviamente no van a poder juntarse para realizar esta actividad, pero les pido puedan avanzar o realizar parte de esta actividad en casa eh, para, para precisamente que ustedes puedan ir aprendiendo y obteniendo las habilidades necesarias. Ya realicen la búsqueda de información, realicen la preparación del tríptico. Y por otro lado también vimos qué es la empatía y cómo la practican a diario. Vimos parte del documental Extremis, que era sobre el uso de la eutanasia. Y la idea es que puedan responder cómo se puede lograr una sociedad justa si existen diversas opiniones sobre cada tema. Ya, especialmente de los temas de debate ético que hablamos, por ejemplo, la legalización del aborto libre, la legalización del uso de eutanasia, ya el uso de drogas, etcétera. Ya, entonces la idea es que ustedes respondan estas preguntas viendo su cuaderno y sus apuntes, porque sé que lo anotaron. La idea de ahora es pasar a la unidad de emociones. Sin embargo, insisto, la idea es que trabajen en su tríptico durante estos días. Ya, yo sé que lo comenzaron a hacer en clase, no pierdan el hilo, no pierdan el ritmo. Si tienen dudas, pueden consultarme en mi correo beglade@colegiofelmer.cl, especialmente los horarios que nos deberían tocar clases, que era los viernes a las 8:30 hasta las 10. Pero en verdad pueden hacerlo cuando quieran. ¿Ya? Eh, Acuérdense que el tríptico, la idea es que tenga portada, introducción, opinión argumentada en contra, opinión argumentada a favor del tema que ustedes eligieron. ¿Ya? Bien, las emociones. El objetivo de la unidad es reconocer las emociones y sus apropiadas formas de expresarlas. ¿Ya? Vamos a ver un poco de crecimiento personal, relaciones personales y los valores. Recuerdan que los valores los vimos en la primera clase de ética, que los valores finalmente son costumbres que nos genera nuestra familia o nuestro núcleo familiar más inmediato, y los vamos llevando a cabo para desarrollar nuestra moral y ir perfeccionando nuestra ética a nivel social y profesional. La idea de la evaluación de esta unidad es complementarla con la siguiente unidad, que viene de deberes del paciente, donde la idea es que ustedes creen un afiche tipo póster con la temática de los deberes. Ya, como les digo, no sé cómo va a ir la contingencia de esta situación en relación a las clases presenciales, pero insisto, la idea es que no pierdan el hilo y hay actividades que sí pueden hacer en casa con material que tengan en casa
Ya la idea es que no se compliquen, pero que tengan la información necesaria. ¿Se acuerdan cuando vimos la empatía? ¿Qué recuerdan ustedes que es la empatía? Yo recuerdo que ustedes decían que es ponerse en el lugar del otro. Sin embargo, ¿se acuerdan que dijimos que no es solo ponerse en el lugar del otro, ya que eso es simpatía? La empatía en sí es ponerse en el lugar del otro, pero intentando aportar a la resolución del problema de esta otra persona, o sea, haciendo un aporte, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando vimos el pequeño video sobre un médico que hacía que sus colegas internos de medicina se pusieran en el lugar del paciente, que no se podían llamar como las enfermedades, como el enfermo renal, el enfermo crónico, el enfermo respiratorio, sino que cada paciente o usuario tiene un nombre eh, y hay que ponerse en el lugar de ellos también al momento de atender? ¿Ya? Vimos el documental Extremis. Los que no lo vieron, no estuvieron o estuvieron enfocados en trabajar en el tríptico la última clase, les pido que lo puedan buscar en Netflix si tienen acceso. Ya puede que esté en YouTube también, no estoy segura. Pero más que nada este documental habla sobre el uso de la decisión de la eutanasia en enfermos o pacientes o usuarios terminales y la decisión que tiene que tomar la familia finalmente ante esta necesidad. Ya es un tema de debate ético porque finalmente tú estás decidiendo sobre la vida de otra persona. La idea es que una vez que vean el documental puedan responder estas preguntas. Ya, ¿qué es la eutanasia? ¿Cuáles son los principales argumentos que se emplean para legalizar la eutanasia? En relación al dolor y la muerte, ¿forman parte de la vida humana o son solo obstáculos? ¿Y por qué la eutanasia se considera la negación de la medicina? ¿Ya? Esa como actividad. Y ahora vamos a ver un poco qué son las emociones. Cuando ves a alguien, ¿te has preguntado qué pasa dentro de su cabeza? Ojo, nos está mirando. ¿Qué fue lo que dijo? Lo siento, señor, no escuché nada. Todas lo vieron, ¿verdad? Ya puso de nuevo su expresión tonta. Señor, hizo ojitos de huevo cocido. ¿Sacar la basura? ¿El asiento del inodoro? ¿Qué? ¿Qué quieres, mujer? ¿Qué? ¿Por él dejamos al piloto del helicóptero brasileño? Ven, vuela conmigo, gatinha. Soy alegría, ella es tristeza. Él es furia, ella es desagrado. Y él es temor. Somos las emociones de Riley. Somos los que hacen a Riley, Riley. ¡Bájate de mí! Buen trabajo siendo sutil, furia. Es un placer, alegría. Estos son los recuerdos de Riley, en su mayoría felices. ¿Creen que tal vez pueda sostenerlo? ¡Tristeza! ¿Qué estás haciendo? ¡Los pensamientos centrales! ¡Estamos locos! ¿Ya dijo esa grosería o no? ¿Estás bien, hija? Bien, creo. ¿Dónde estamos? Memoria a largo plazo. Solo hay que volver al cuartel general y volver todo a la normalidad. Estoy muy triste para guiarte. Conozco un atajo. Síganme, yo entro aquí todo el tiempo. ¿Lo ves? Peligro. Atajo. ¡Es inmenso! El bosque de las papas fritas. ¡Noveria! Yo también quiero. ¡Hey! ¿Estás demente o qué? ¿O empiezas a reparar esa pared? No, ¿producciones en sueño? No me digan, no trae pantalones. ¡Qué horror! ¡Vino a la escuela sin pantalones! Le atiné. No tienen que venir a todos los partidos. Tenemos un gran problema. No me perderé ninguno. Tu espacio feliz. De los creadores de Up, una aventura de altura. Monster Inc. buscando a Nemo. ¡Riley, ya casi llegamos! Quisiera que Alegría estuviera aquí. ¡Ahí está! ¡Oye! De Disney Pixar, intensamente. ¡Cerebro frío! Bien, eso para introducir, si vieron intensamente o la quieren ver en este periodo de tiempo, es una buena película para entender las emociones básicas. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde vienen nuestras emociones?
Cuando uno dice te amo con todo mi corazón es mentira porque el corazón no genera emociones. Entonces, ¿de dónde vienen? De cerebro. Específicamente en el cerebro tenemos dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. ¿Ya? En esta zona tenemos el hemisferio izquierdo. ¿Ya? Esta es la zona frontal. Todo este es el lóbulo frontal. De más o menos la mitad hacia atrás es parietal. Aquí tenemos el occipital, temporal y este es el cerebelo y tallo cerebral que va hacia la médula. Bien, en el área frontal tenemos el control de la inhibición, ya la pragmática que se le llama, saber ponerlos como en contexto, ya saber que no tenemos que gritar en un funeral, saber que tenemos que tener ciertos códigos en relación al uso de malas palabras, ¿ya? En el parietal tenemos también parte del lenguaje. En el temporal comprendemos auditivamente lo que escuchamos en el lenguaje. Ya en el frontal también tenemos áreas del lenguaje. En el occipital está todo el procesamiento visual, ¿ya? Y el cerebelo se encarga más bien del equilibrio. Aquí está, ven, está el área prefrontal, premotora, corteza primaria. Aquí hay una división que divide el frontal del parietal. Acá en amarillo está la corteza visual. Está el sector cognitivo-lingüístico del área de Wernicke entre el temporal y el parietal. Y área de asociación auditiva aquí en el temporal. Ya eso es para que se hagan una idea del mapa cerebral o cómo uno tiene distribuidas las áreas cerebrales. Ya hace muchos años atrás, en 1909 si no me equivoco, Corbinian Brodmann hizo un mapa cerebral con 52 áreas. Ya están numeradas. Ahora, si este cerebro sacara un pedazo de aquí, se vería la parte interna. Y ahí es donde tenemos el sistema límbico. Ya está el cuerpo calloso, el tálamo, hipotálamo, hipocampo, la pituitaria y se ve parte del tronco encefálico que se divide en mesencéfalo, puente, médula, bulbo y médula espinal. Ahora, aquí es donde ocurre gran parte de la concentración de las emociones porque se relaciona con la memoria, ¿ya? Si uno tiene buenas experiencias, esa memoria va a guardar la información y vas a tener un buen recuerdo o una buena emoción. O al recordarlo te va a generar una buena sensación. Ya, entonces este sistema límbico tiene todas estas áreas, ya que más que se las aprendan de memoria, me interesa que las entiendan. Ya entiendan que el cerebro tiene distintas áreas que tienen distintos labores, por decirlo de algún modo. Ya aquí también está más específico. Por ejemplo, en el hipocampo interviene el almacenamiento de la memoria, que era lo que les mencionaba antes. El hipotálamo es el control de los procesos físicos automáticos. El tálamo está la estación repetidora de información y también tiene que ver con la secreción de ciertas hormonas. ¿Ya? Cuando habla de amígdala, que lo vimos antes, por ejemplo aquí está la amígdala, obviamente no se refiere a las amígdalas a nivel faríngeo, son amígdalas cerebrales que son las que intervienen ante situaciones de peligro, ya es como que liberan ciertas hormonas o neurotransmisores. Ahora, ¿qué importancia tienen las emociones? Bueno, recordamos y aprendemos aquello que tiene alto contenido emocional. Cuando hablan de un aprendizaje significativo, es que emocionalmente sea importante para ustedes y eso va a significar que van a aprender,
Ya cuando algo para ustedes es importante, les llama la atención o les interesa, van a generar un aprendizaje. Si no genera un impacto emocional, no lo va a guardar de forma importante en su memoria. Ya, esto también afecta a la motivación y al estado cognitivo, y al saber manejar las emociones podemos adecuarnos también a diferentes contextos, especialmente a nivel social y laboral. Entonces tenemos sistemas de comando de emociones. Por ejemplo, está el sistema de búsqueda o recompensa. ¿Ya? No sé si han escuchado antes de este tema. La idea es que ustedes al escucharlo puedan decir qué les genera o qué sensación les genera este tema, así como de salir a correr, saltar, comer, ¿ya? Finalmente la búsqueda o sistema de recompensa es la búsqueda del placer, ya activa el interés del mundo. Se activan los neurotransmisores tales como dopamina y serotonina y con la comida, el sexo y las drogas adictivas activan este neurotransmisor. También el ejercicio, ¿ya? Bueno, este tema sale en la película Transpotting, que sería bueno que la vieran. También está la ira, ¿ya? Enfado o rabia. Si tienen la oportunidad de escuchar a The Beastie Boys, este es un tema bueno. Bueno, está originada por la frustración que se dirige a un objeto, ¿ya? ¿Y por qué lo hago relacionado a la música? Porque un tema es lo que la música expresa verbalmente y lo otro es instrumentalmente, ¿ya? Y lo que le genera la canción. Ahí hay otro tema. Hay gente que este tema, por ejemplo, no le genera ira o rabia o enfado. A mí, por ejemplo, me altera. No es que no me guste, pero no me relaja, para nada. Yep. Otra emoción básica o sistema de comando de las emociones es el miedo, que se activa en base al temor y la ansiedad. Este tema puede a algunos generar la ansiedad, más que miedo, ¿ya? Pero se relaciona con la supervivencia, activa la adrenalina y el cuerpo se prepara para huir. Ya, antes de que salgan corriendo. También tenemos la angustia, ¿ya? La angustia está asociada a la tristeza y al apego. A mí este tema me gusta mucho, es de los Red Hot Chili Peppers. Sin embargo, es un tema que me da pena, que me genera tristeza. Pero también depende cómo uno ande emocionalmente, puede que alguno lo relaje, ¿ya? Lo que le genera angustia en sí. Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes
I live in the city of angels. Lonely as I am, together we cry. I drive on the streets, Bueno, todas las emociones, para saberlas como tal, previamente fueron aprendidas y reguladas como una respuesta. Esa respuesta nos genera la experiencia, y esa experiencia nos permite poder determinar cómo actuar ante distintas situaciones. ¿Ya? Entonces, finalmente, tenemos que pensarlo de este modo. Ustedes tienen un contexto, ya una situación. En esa situación tienen cierta respuesta. Y la respuesta que generaron ante esa situación les va a generar la experiencia para poder reaccionar posteriormente a nuevas situaciones similares. ¿Ya? Y también ahí es donde uno aprende, y si uno logra hacer la autocrítica en ciertas situaciones, van a darse cuenta que, por ejemplo, en algunas situaciones o contextos no tuvieron la mejor respuesta, o fue desregulada o desmedida, por ejemplo, ante una discusión, y ahí es donde ustedes dicen, tengo que aprender a controlarme, tengo que aprender a comunicarme, tengo que aprender a decir que no, ¿ya? Y primero pensar en estar bien ustedes mentalmente, a nivel de salud mental, pensar un poco en ustedes, en su desempeño, para que su experiencia sea positiva ante el mundo, cosa de también transmitir momentos positivos. ¿Ya? Bueno, y finalmente quería que conocieran estos neurotransmisores. Tenemos la dopamina, la serotonina, oxitocina, norepinefrina y epinefrina. Ya, por ejemplo, si aumenta la dopamina, la tenemos en azul, si está en exceso, se genera una esquizofrenia. Sin embargo, si está muy baja, se genera ansiedad. Por otro lado, si aumenta la serotonina, hay felicidad. Sin embargo, si baja la dopamina y la serotonina, hay depresión. Si aumenta la serotonina, la dopamina y la oxitocina, se genera el amor, ¿ya? O la sensación de amor. Por otro lado, si aumenta mucho la norepinefrina y la epinefrina, es una respuesta de lucha o huida, ya ante una situación de urgencia o de resguardar su vida. Ya, eso, chiquillos, esta era la clase que íbamos a hacer mañana. La idea es que, insisto, puedan trabajar en su tríptico, le pueden sacar fotos, lo pueden subir al grupo de Facebook del curso que se hizo, donde yo voy a subir esta información. Y cualquier cosa, comuníquense a mi correo.